Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga más a esa audiencia que nos está viendo. Sean bienvenidos a este programa de Excelencia Cristiana. Mi nombre es Sheila, este es su ministra que hoy le va a dar un tema que sé que será de mucha bendición para todos ustedes. El tema que vamos a tratar hoy se llama Esta es tu oportunidad. Sí, así mismo se llama este tema. Y pues vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos darnos cuenta cuál es esa oportunidad, ese momento oportuno que Dios nos ha dado y cómo saberlo aprovechar, ya que hay muchas veces en las que nosotros como hasta mismo cristianos no sabemos cómo poder aprovechar esa oportunidad que Dios nos da en nuestra vida o cómo identificar y saber aprovecharlas. Amén. Lo primero que yo quiero que nosotros sepamos es que es una oportunidad. Una oportunidad es un momento o una circunstancia oportuna, apropiada y conveniente para realizar algo y sacar un provecho de eso que nosotros hagamos o para cumplir un objetivo. Entonces, quiero que lo tomen muy en cuenta este significado. Inmediatamente nos vamos a la lectura de San Marcos capítulo 5 versículo de 21 en adelante, que cuando vemos el panorama, si ustedes lo buscan en su Biblia, está la historia de Jairo y la mujer del flujo de sangre. A pesar de que esta lectura realmente sea algo común, esta lectura fue Dios que me la ministró, porque ahí vamos a ver cómo esta mujer del flujo de sangre supo aprovechar que Jesús estaba en ese lugar para obtener su milagro. Amén. Y vemos que la situación que nos presenta es que esta mujer sufría de una enfermedad donde literalmente se estaba desangrando. Ella sufría de un flujo de sangre, que esta mujer se encontraba en una situación que estaba siendo azotada. La misma palabra lo dice, que era una situación que la estaba azotando. Amén. Pero vemos que esta mujer fue arriesgada. Eso es lo que más me gusta de esta historia, es que esta mujer fue arriesgada, porque ella cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por allí, ella dijo, no, espérate, yo tengo que aprovechar esa oportunidad. A pesar de que Jesús no estaba literalmente, podemos decir, por ella, no estaba pasando por ese lugar por ella, ya que Jesús estaba yendo directamente para la casa de Jairo, quien su hija de 2 años se había aparentemente muerto. Pero ella dijo, no, esta es mi oportunidad. Y ella se arriesgó, como dice la palabra. O sea, en medio de una gran multitud, que dice la palabra que era una multitud que apretaba a Jesús, a pesar de esa multitud que estaba en ese lugar, ella decidió lanzarse y decidió arriesgarse. ¿Para qué? Para tocar el manto de Jesús. Entonces, lo primero que vemos son 2 cosas. Que esta mujer tenía una fuerte valentía y era esforzada. ¿Por qué? Porque me imagino que esa multitud, que era grandísima, seguidores, personas que conocían a Jesús, espectadores que apretaban al mismo Jesús, y ella decía, tal vez ella podía hacerse la pregunta de decir, ¿cómo yo voy a ir a tocar el manto de Jesús? ¿O cómo yo voy a encontrarme con Jesús, con esta gran multitud? Es decir, la multitud era lo que estaba impidiendo que ella pudiera acercarse al Señor. Pero me gustó algo. Ella dijo que no. Ella decidió y dijo, a pesar de que tenga que arrastrarme, a pesar de mi condición, a pesar de que me esté desangrando, yo voy a ir a tocar el manto de Jesús. Entonces, según lo que dice esta palabra, la oportunidad no se trataba de que Jesús fuera a ella, porque Jesús en ningún momento fue a ella, sino que ella tenía que ir a de Jesús. Es decir, hay veces en la que de la única forma que vamos a tener un milagro, claro, con la intervención del Señor, pero es que nosotros mismos tenemos que pedirlo, porque Dios obviamente no te va a dar algo que no te conviene, pero tampoco no te va a dar algo que tú no quieras, digámoslo, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quería, le dijo, me acuerda mucho esta palabra cuando el Señor le dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán,
y todo lo que pidáis en mi nombre, así se lo dará. Entonces, eso es lo que el Señor también nos quiere hacer entender con esa lectura. En ese momento, hay veces en las que Jesús no necesita llegar a tu idea, sino que tú mismo eres el que tiene que arriesgarte y ir ante la presencia del Señor y de arriesgarte, a pesar de que hay una multitud que te esté impidiendo llegar a cumplir con tu objetivo y tocar el manto del Señor. Tú no te puedes limitar por una multitud, porque al final de todo, la multitud no era la que necesitaba el milagro. La que necesitaba el milagro era la mujer. Es decir, hoy en día vemos a muchas personas como espectadores, como esa multitud que en realidad lo que te están siendo de estorbo y que están tapando el camino para que se realice el milagro que el Señor tiene que realizar. Pero tú tienes que decidir, a pesar de que hay una multitud, yo no voy a limitar y a tener la oportunidad de encontrarme con Jesús, de tocar tan solamente el borde de su manto por una multitud que me esté limitando. Así que no deje que la multitud te limite, no deje que los pensamientos o lo que digan los demás o lo que tú veas alrededor te limite a cumplir con tu propósito y con el milagro que el Señor tiene para contigo. Amén. El segundo punto que vemos es que el Señor nos enseña a arriesgarnos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús jamás se le hubiera acercado, escuchen bien, lo dice ahí mismo la palabra, que si quieren pueden tomar su Biblia y buscar la lectura, se encuentra en San Marcos 5. A pesar de que Jesús jamás se le hubiera acercado, ella entendió que era más que suficiente tocar el manto del Señor. Es decir, la fe y la valentía de esta mujer era tan grande y digna de admirar. ¿Por qué? Porque ella se estaba desangrando, no estaba en una buena condición, su cuerpo tal vez no tenía tanta fuerza, incluso ella ya había gastado todo lo que tenía en médicos, en curandero, en gente, y no se le sanaba esa enfermedad. ¿Y por qué? Primero por dos cosas. Porque el milagro que necesitaba no era ya de algo terrenal, sino algo divino. Es necesario que tú entiendas que hay cosas que tú vas a tener en tu vida y que tú vas a adquirir en tu vida, no porque tú vayas a necesitar de lo que hay en este mundo, sino porque tú necesitas la intervención divina del Señor. El mismo poder de Dios es el que tú necesitas. Entonces, esta oportunidad que el Señor te ha dado, ya sea de cualquier índole, la oportunidad de un trabajo, la oportunidad de un ministerio, la oportunidad de predicar, de salir, de ir, de caminar, todo eso son privilegios que el Señor nos ha dado, beneficios que el Señor nos ha dado, que nosotros debemos aprovechar y entender que ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Amén. Entonces vemos que a pesar de eso, ella entendió que era más que suficiente que Jesús pasara o estuviera allí para ella tocar el manto del Señor. Es decir, tú no necesitas una gran manifestación, por decirlo así, que una bulla y eso para demostrar el poder de Dios. Con tan solo una oración, con tan solo una súplica, con tan solo un clamor, con tan solo una adoración que salga genuinamente del corazón y llena de fe, arriesgado y valiente, entonces vas a poder adquirir tu milagro. Porque esta mujer no necesitó que Jesús fuera de ella. Esta mujer no necesitó que Jesús se le parara al frente y le dijera ¿qué tú quieres? No, ella dijo, yo voy a ir ante él, y a pesar de que la multitud me esté impidiendo, yo creo que tan solo tocar el borde de su manto es que voy a recibir del poder de Dios y poder sanada. Pero dice que la fuente de sangre que había en ella se secó. Esta lectura me acuerda mucho la historia del siervo del centurión, que en ese momento, cuando el centurión se encontró con Jesús, que Jesús le dijo, dime dónde está tu siervo para yo ir. El centurión le dijo, no, Señor, yo no necesito que tú vayas, yo nada más necesito que tú declares la palabra y así será hecha. Porque si yo, siendo centurión menor que tú, digo la palabra y otros me obedecen, ¿qué va a hacer de ti que tú eres el rey, que tú eres el que tiene mayor potestad? ¿Cómo yo no voy a tener fe de que si tú declaras una palabra, así será hecho? Entonces Jesús se sorprendió por la fe de este hombre. Y yo quiero que tú entiendas que de eso es que se trata. Tú no necesitas, amén, tú no necesitas que el Señor vaya hasta directamente con tan solo una palabra, con tan solo una oración, una declaración. Tu milagro será hecho. Con tan solo arriesgarte
y ser valiente y tocar el borde del manto del Señor, entonces tu milagro será hecho. Amén. El siguiente punto que podemos ver, que por eso fue que yo le dije el significado de la oportunidad. ¿Por qué? Porque era un momento oportuno. Tal vez para otra persona que no tuviera y que no estuviera llena de fe, pudiera decir, no, pero es que hay una gran multitud, Jesús está enfocado en otra cosa, porque él va para la casa de Jairo, él no está enfocado en mí, y que para hacerme este milagro. Pero ella dijo, no, yo no necesito que él venga a mi lugar, así como lo hizo como el siervo de él, el centurión que tenía un siervo enfermo. Él no necesitó que Jesús vaya a su casa, sino creyó en la palabra, porque era un hombre lleno de fe y arriesgado. Entonces, las oportunidades siempre se van a dar dependiendo de dos factores. Primero, que tú tengas fe, y segundo, que tú sea arriesgado, que tú confíes y creas que el poder de Dios es mayor, que tú necesitas tocar el borde del manto del Señor. ¿Para qué? Para que ese milagro se haga sin la necesidad, ¿verdad?, de que haya grandes cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nunca se va a limitar. El Señor jamás nos va a limitar la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice la palabra, creo que en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas o Romanos, que dice que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, mediante el sacrificio de Jesús, hoy en día tenemos la oportunidad de arrodillarnos y ya estamos dentro de la presencia del Señor. En otro tiempo había que construir un templo, llevar un carnero o un becerro y a sacrificarlo. Pero Jesús dijo no. ¿Por qué? Porque yo no voy a limitar a mi pueblo a que me busque. Entonces esa es la oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sea cristiano o no cristiano. Esa es la oportunidad que el Señor le ha dado al ser humano, que tiene la oportunidad de ir ante el trono de la gracia y hallar gracia y salvación para el oportuno socorro, para que cuando necesitemos algo el Señor está dispuesto a concedérnoslos. Claro, que sea todo conforme a su voluntad, pero si estamos llenos de fe y somos arriesgados, podemos caminar bajo la palabra que el Señor dijo: todo lo que pidáis en mi nombre se os dará, y que nada es imposible para Él. Esta mujer estaba llena de fe porque ella dijo: para Dios no es imposible que yo tan solo tocara el borde de su manto, la fuente de sangre que hay en mí sea secada. Para el centurión, que tenía un siervo enfermo, él no necesitaba que el Señor fuera directamente a su casa, no. Él creía plenamente que con tan solo Jesús declarar la palabra, así será hecho. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de fe, porque había entendido que él tenía la oportunidad de ir ante el trono de la gracia y hallar gracia y salvación para ese socorro que él necesitaba en ese momento. Amén. Entonces, lo que yo quiero decirte es que se trata de fe. En realidad, siempre se trata de fe. Hoy en día, tu milagro va a depender de la cantidad de fe que tú tengas, de lo valiente y arriesgado que tú seas, y de qué, y de ir y más allá de lo que la multitud pretenda hacer o hacer parecer. Amén. Porque la probabilidad de tu milagro va a depender de qué, de tu fe. Y si vemos el significado de probabilidad, la probabilidad, significa que algo tiene la capacidad de suceder. O sea, que algo se encuentra en la probabilidad de que suceda, que es posible, que es oportuna que suceda. Entonces, recordemos como dice la palabra en Romanos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A pesar de que esta mujer no veía, amén, a pesar de que esta mujer no veía que el milagro ya estaba como hecho, ella decía: no, a mí no me interesa, a mí no me importa, yo lo que voy a confiar y voy a creer e ir a tocar el borde del manto del Señor.
porque yo creo y tengo fe de que así mi milagro va a suceder. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si tu milagro dependiera de tocar el borde de su manto? ¿Qué harías tú si tu milagro depende de aprovechar esa oportunidad? ¿Qué harías tú si tu milagro dependiera de hacerlo de esa manera? Tal vez para la mujer, ella podía cuestionar a Dios y cuestionarse a sí misma y decir, pero ¿por qué mi milagro tiene que ser así? No tiene que ser como los otros que Jesús ha sanado, que Él ha ido y lo ha sanado, lo ha levantado, pues ella no escatimó. Entonces, las oportunidades que el Señor nos da no se pueden escatimar, porque ese es un beneficio que el Señor te ha dado, un plazo que el Señor ha abierto para que eso ocurra, y eso depende de tu fe y de lo que tú creas que vaya a suceder. Amén. Entonces, eso es lo que vemos. Ella no necesitaba que Jesús se le parara al frente. Ella dijo, con tan solo tocar el borde del manto del Señor, es que se va a hacer posible. Ella entendió que de esa forma es que podía ver el poder de Dios. Entonces es un llamado también que le quiero hacer principalmente a los hijos de Dios. No escatime la forma como el Señor trabaja con las personas. El poder de Dios siempre se va a manifestar de diferente manera. Jesús no sanó a todo el mundo por igual. Hubieron personas que Jesús sanó, como vemos el hombre paralítico que bajaron el lecho desde el techo. Es decir, así fue que ese hombre se sanó. Pero esta mujer se sanó, que esta mujer tocando el borde del manto del Señor. Y hubieron otros que el Señor le tomó la mano y se levantaron. Hubieron otros que el Señor le declaró la palabra, como el siervo del centurión, y se sanaron. Es decir, el poder de Dios jamás se va a limitar. ¿Por qué? Porque la oportunidad de Dios jamás se va a limitar. Alguien que tiene fe, que no limita y cree que para Dios no hay nada imposible, las oportunidades jamás van a ser limitadas. ¿Por qué? Porque esas personas son las personas visionarias, las personas que tienen una meta, un objetivo, que ven más allá de lo que otros no pueden ver. Como lo hizo el Señor o Dios cuando mandó al profeta Samuel a buscar un rey, a ungir un rey para Israel. El profeta Samuel creyó que eran los hermanos de David, pero el Señor dijo, no, yo estoy viendo más allá, yo estoy viendo el corazón, la fe de David, porque no te enfoques en la apariencia, sino ve más allá del corazón. Entonces, yo quiero hacer este paralelo con esta historia, ¿por qué? Porque en ese momento las personas que sufrían flujo de sangre, especialmente las mujeres, cuando estaban en su etapa de un periodo y eso, eran consideradas inmundas, no tenían ni siquiera la oportunidad de salir a la calle, de ir al templo, de trabajar o de hacer cualquier acción, actividad, porque se creía inmunda. Pero el Señor no miró apariencia. Ella dijo, a mí no me importa, a pesar de que tenga que morir aquí intentando tocar el borde del manto del Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque su fe trascendió. Entonces eso es lo que quiero que usted entienda. Ella aprovechó la oportunidad porque su fe, su valentía trascendió más allá de lo que otros podían ver. Y Jesús, como era un hombre que no miraba apariencia, que no escatimaba a nadie, entonces Él le concedió esa oportunidad a ella. A pesar de que la multitud le estaba apretando, Él le concedió esa oportunidad a ella. ¿Para qué? Para que ella fuera y recibiera su milagro. Amén. Entonces, la fe de esta mujer, lo que nos enseña, le permitió ver aún el momento más difícil. Escuche bien. La fe de esta mujer le permitió ver aún el momento más difícil para acercarse a Jesús como el momento más oportuno y agraciado para acercarse a Él y ser salvada. No mires que una situación sea difícil, porque si miramos que las situaciones van a ser difíciles, entonces nunca vamos a hacer nada. Se trata de arriesgarse, se trata de intentar, se trata de entender que esa era la oportunidad. Ella entendió que esa era su oportunidad, porque tal vez ella dijo, tal vez este es el último día que yo vea a Jesús pasar por este lugar. Pero ella dijo, este es el momento, ¿es ahora o nunca? Entonces yo quiero que tú entiendas, si esa oportunidad este año se te ha abierto, escúchame bien a ti que me estás viendo, esta oportunidad se te ha abierto, ¿para qué? Para que tú entiendas que este es el momento oportuno, el momento correcto, ¿para qué?
para que tú puedas ir y hacer la obra que el Señor te ha mandado. Amén. Entonces, hoy en día vemos que, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, no veas que un momento sea difícil, arriésgate. La oportunidad que Dios te ha dado hoy no se trata de predecir si es el momento correcto o no, se trata de arriesgarse y de decir hoy, ahora o nunca. Porque si Jesús está aquí, entonces ¿qué más tengo yo que desaprovechar? Si Jesús está aquí, entonces ¿qué más yo tengo que desaprovechar esta oportunidad? Porque aquí me ha llevado y me ha traído el Señor. Amén. Entonces, me encanta algo que ella no tuvo miedo. Es decir, el miedo es el enemigo de todo hijo de Dios. El miedo es el enemigo, ese sentimiento que el mismo Satanás ha creado para convertir en un enemigo principalmente de los hijos de Dios. Recordemos que cuando los discípulos estaban en la barca, que había una fuerte tormenta, que Jesús caminó por las aguas, en ese momento Jesús le dijo, vengan. Le dijo a Pedro, ven, pero que el miedo lo invadió. A pesar de que sí logró caminar por las aguas, no duró mucho tiempo arriba en la superficie. ¿Por qué? Porque el miedo lo invadió. Entonces esta mujer de seguro, a pesar de llena de miedo, lo hizo. Entonces déjame decirte, si aún con miedo, si sientes miedo de hacer algo, hazlo con miedo. Si sientes nervio, hazlo con nervio. Si sientes inseguridad, hazlo con inseguridad. ¿Por qué? Porque no es a cualquiera que tú le estás haciendo ese sacrificio. Es al Señor. Es a Jesús de Nazaret. Es ese Dios que se está preparando. ¿Para qué? Para levantarte y hacer la obra que Él dijo que va a hacer contigo. Amén. Entonces vemos que las oportunidades son momentos, son instantes, son plazos oportunos y propicios para que se lleve a cabo o se realice una acción. Entonces, el Señor me estaba ministrando mientras hacía este tema, que este año 2024, que ya casi se está acabando porque estamos casi a mitad de año, que realmente el 2024 se ha ido muy rápido. Este año, el Señor me dijo, este año yo lo abrí como un plazo, principalmente para los hijos de Dios, para las personas, para que entiendan que esta es la oportunidad, ¿para qué? Para volver a levantarse. Este año es el momento, es el plazo que Dios te ha dado a ti. ¿Para qué? Para que cambie tus hábitos, para que cambie tus viejas actitudes, para que cambie tus viejas condiciones, para que cambies tu forma de actuar, tu forma de hablar, para que entiendas que este es el momento para volver a los brazos del Señor, para que entiendas que este es el momento de volver a la iglesia, para que entiendas que este es el momento de volver a retomar el ministerio, para que entiendas que este es el momento de volver a reencontrarte con tu familia. Esta es tu oportunidad. El 2024 es un plazo que el Señor ha abierto. ¿Para qué? Para que las personas entiendan que este es el Cairo, por decirlo así, que el Señor ha abierto para concederle la oportunidad a las personas de ¿qué? De resolver sus situaciones y darle un milagro. Es decir, este es tu milagro. A ti que tú me estás escuchando, este es tu milagro. Aquí es que tú vas a poder cumplir con la obra del Señor y hacer lo que ya Dios te dijo que te toca hacer. Entonces, vemos que este es el momento que el Señor ha abierto para que tú cumplas y hagas lo que Él te dijo que hagas, para que te arriesgues y tengas fe en el poder de Dios, que confíes en el poder de Dios, de que Él tiene mayores cosas para ti. Bien, este es el tiempo para levantarte y para entender que con solo un toque de la gloria del Señor será posible. La mujer de flujo de sangre no necesitó que el Señor pusiera la mano encima de ella para ella ser salvada. Ella dijo, con tan solo un pequeño toque de su gloria, con tan solo tocar el borde de su manto, es que yo voy a poder ser salvo. Con tan solo tocar el borde de su manto, es que yo voy a poder conseguir la respuesta a mi milagro. Amén. Y como ya hemos explicado esta lectura, algo que el Señor me puso a traer a memoria, que me dijo, Sheila, vete a la lectura de Zaqueo. Y yo, pero ¿cómo así? El Señor me dijo, sí, porque al igual que la mujer de flujo de sangre, Zaqueo también tuvo una oportunidad y la supo aprovechar.
Entonces, este mensaje es para ti, para que tú entiendas que este es el momento, este es el año, para que tú aproveches esa oportunidad que el Señor te ha dado. Amén. Entonces, vámonos a la palabra de Zaqueo, que se encuentra en el libro de San Lucas 19, capítulo 19, versículo del 2 al 9. Tal vez usted me va a preguntar, pero ¿por qué tú te vas a esa lectura? Bueno, pues esta lectura realmente tiene un buen paralelo con esta historia. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía este tema, el Señor me ministró y me dijo, ve a la lectura de Zaqueo y dile a mi pueblo que es necesario a veces ser Zaqueo. A veces es necesario ser un Zaqueo. A pesar de que Zaqueo era un ladrón, era una persona que le había robado a los pobres, a veces necesitamos ser un Zaqueo. A veces necesitamos ser una mujer como el flujo de sangre, arriesgado, lleno de fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe nos lleve a salvarnos y adquiramos el milagro que el Señor nos dijo y que ha guardado y destinado para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nos vamos a la lectura de Zaqueo, que se encuentra en el libro de San Lucas 19, versículo del 2 al 9, donde vemos la historia de Zaqueo, un hombre que era jefe de los publicanos, o sea que cobraba impuestos, un hombre rico y un hombre que lamentablemente no había conocido a Jesús, o tal vez sí lo había conocido en el sentido de que había escuchado o había oído hablar de él, pero jamás había tenido un encuentro directo con Jesús. Y le voy a explicar por qué. Porque vemos que este hombre tenía una gran necesidad de saber quién era Jesús. Lo pueden leer ahí mismo en la lectura. Él dice que él no es que quería ver a Jesús, él quería ver quién era Jesús. Tal vez Zaqueo había escuchado mucho testimonio de quién era Jesús, de lo que él hacía, pero él dijo, pero ¿quién es este hombre tan famoso? ¿Quién es ese hombre del que todo el mundo está hablando? Pues Zaqueo tenía esa necesidad. Y me gusta mucho esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor me decía, Sheila, yo necesito en República Dominicana, en los diferentes países de Latinoamérica y del mundo completo, personas que tengan la necesidad de saber quién yo soy. Obviamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero hay personas que se han sentado solamente en escuchar y en no experimentar. Es decir, hoy en día nos estamos convirtiendo en un pueblo que está siendo espectador, y que no quiere recibir y ser parte de esa gloria y del poder de Dios que el Señor es capaz de darnos. ¿Por qué? Porque esta lectura es muy paralelo a la mujer de flujo de sangre. La multitud que estaba allá era una multitud que pues era espectadora. ¿Por qué? Porque esta multitud no era ellos que le iban a hacer el milagro, pero estaban interviniendo. Y lo mismo vemos que esta situación se plantea en la lectura de Zaqueo, que había una gran multitud que impedía a Zaqueo ver a Jesús. ¿Por qué? Por su tamaño de estatura. Porque vemos que en ese momento la mujer de flujo de sangre no era pequeña, pero que su condición de sangrado le impedía ver directamente a Jesús, y también por la multitud que apretaba. Pero en ese momento también era el mismo caso de Zaqueo. La multitud le impedía ver a Jesús. ¿Por qué? Por su tamaño de estatura. Es decir, tal vez todo el mundo podía decir o escatimaba a Jesús porque era alguien pequeño, alguien que no se hacía notar en la multitud. Pero la palabra de Dios dice que el Señor vino a coger lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para volverlo en algo grande y avergonzar a los sabios. Es decir, por eso fue que Jesús, a pesar de que estaba en ese lugar, él dijo, yo voy a ir a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque era alguien vil, alguien menospreciado, alguien que era considerado un ladrón, alguien que era considerado un ladrón, alguien que robaba, que le robaba a los publicanos, ricos, pero ya ustedes saben, de no de un buen negocio. Y me imagino cómo tal vez Zaqueo se sentía denigrado
en medio de la sociedad o cómo las personas lo veían, lo menospreciaban. Y él decía, yo necesito un encuentro con Jesús, porque yo he escuchado que Jesús no menosprecia a nadie. Ya yo no quiero oír, yo no quiero ser espectador, yo quiero experimentar de la gloria del Señor. Es decir, Zaqueo había entendido que esta era su oportunidad. Entonces, así es, por eso es que se llama el tema en el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú entiendas, es necesario que tú tengas un corazón como Zaqueo, un corazón que reconozca que ha sido muy menospreciado, que ha sido muy maltratado, que ha sido muy denigrado en medio de la sociedad, que ha sido considerado tal vez alguien malo, pero que haya entendido que tiene una oportunidad para acercarse al Señor y ser cambiado, transformado y recibir el amor que muchos no le dieron. Amén. Entonces, este hombre, al escuchar sobre Jesús, pero no tiene una relación estrecha con él, entonces él decidió buscar de él. Es decir, hay gente que conoce a Jesús porque se ha centrado solamente en oír de él, pero no experimentar. Por eso yo te estoy haciendo un llamado a ti que tú me estás viendo. Deja de ser espectador. El Señor ha abierto este plazo de 2024 para que tú dejes de ser un espectador y te conviertas en alguien que experimente de la gloria de Dios, alguien que tenga la oportunidad también de aprovechar ese momento y de recibir del poder de Dios, de recibir su milagro, de tocar el borde del manto del Señor, de ir y sobrepasar la multitud. Escúchame bien, tú no necesitas que la multitud te impida. Tú tienes que decir, yo he venido aquí porque hay alguien mayor que me está viendo, alguien que está viendo mi lucha, alguien que está viendo en medio de mis situaciones, alguien que está ahí. Es Jesús de Nazaret. Escúchame, no es cualquiera que te ha visitado, no es cualquiera que está pasando. Vemos que en ese momento la gente miraba, pero no se estaba sabiendo quién estaba pasando por allí. Pero Zaqueo era alguien que valoraba la presencia del Señor. Por eso yo quiero que tú entiendas, tienes que convertirte en alguien que valore la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Zaqueo había entendido que Jesús de Nazaret, que estaba pasando por allí, tenía la capacidad de resolver su situación y tener respuesta a lo que él estaba pidiendo. Por eso yo quiero que tú entiendas, no te conviertas en un espectador más. Aprovecha que Jesús está pasando. En ese momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el mismo pueblo judío estaba tan seco. ¿Por qué? Porque no estaba dándole el valor y la importancia a quien estaba pasando por allí. Pero Zaqueo era un hombre que marcaba la diferencia. Y por eso fue que la fe de Zaqueo lo salvó. ¿Por qué? Porque fue un hombre que marcó la diferencia. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. Aprovecha que Jesús está pasando por tu vida. Aprovecha que Jesús está pasando por tu hogar, por tu familia, por tu finanza, por tu ministerio. No desaproveche la oportunidad. Esta es tu oportunidad. ¿Para qué? Para ir y acercarte al Señor. A pesar de que la multitud te lo impide. Escúchame bien. La multitud le impedía a Zaqueo, pero aún así no le impidió ver a Jesús. La multitud le impedía a la mujer de flujo de sangre ver a Jesús, pero aún así él tuvo la oportunidad de ir y ella también de ser salvos, y que su fe, al arriesgarse y ver más allá de lo que otros no podían ver, fue lo que le permitió salvarse. De eso se trata, marcar la diferencia, de hacer lo que para otros es locura. Por eso la palabra dice, esto es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Esto para muchas cosas que tú ya se van a decir, oye, mira esta, haciendo esto. Sí, pero escúchame bien, en pleno dominicano, oye, pero mira esta haciendo esto. Sí, pero escúchame bien, eso es para tu bien, es para tu milagro. Y que eso mismo que te están criticando, tú le vas a decir, siéntate en primera fila, porque tú vas a ser lo primero que van a ser los espectadores de lo que Dios va a hacer en mi vida. Esa es la actitud que tú y yo debemos tomar. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, Zaqueo había entendido que cuando Jesús pasaba por una ciudad,
Era la oportunidad para desarrollar esa relación que él no había tenido la oportunidad de desarrollar. Es decir, él nunca tal vez había visto a Jesús, solamente había escuchado hablar de él, pero él dijo, esta es mi oportunidad para ir y desarrollar esa relación que nunca había tenido con nadie, de ir y tener la respuesta, de ser confrontado, de que alguien me dé la palabra que muchos no me han dado. Amén. Entonces yo quiero que hoy tú cambies tu pensamiento y tu perspectiva de que ya no tengas la necesidad de oír o de solamente ser un espectador, sino más bien de cumplir con la obra del Señor y estar ahí para que el poder de Dios se glorifique en tu vida. Entonces me gusta que a pesar de que Zaqueo se subió a un árbol sicomoro, Jesús no lo escatimó porque José había entendido que él lo hizo desde su condición, desde su madurez, desde su estatura. Porque Jesús dijo, a mí no me importa eso, porque eso yo lo cambio más adelante. Lo que Jesús vio fue su corazón lleno de fe y arriesgado para cumplir con la obra del Señor. Entonces, esta es la enseñanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros, especialmente contigo, mi hermano. Y mi hermana también que tú me estás viendo. Esta es la oportunidad que el Señor te ha dado. ¿Para qué? Para que tú entiendas, no importa si tú te subes a un sicomoro, esa condición el Señor la puede cambiar. Lo que tú tienes que entender es que esta es la oportunidad que tú ves aprovechar que Jesús está pasando. No permitas que la multitud, que tu estatura, que tu condición te impida ver el milagro que el Señor tiene para contigo. Este año 2024 es un año de nuevas oportunidades donde el Señor se va a glorificar grandemente en tu vida. Esa situación no debe ser un impedimento para que se cumpla lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Ni tu madurez, ni tu estatura, ni la multitud, ni tu condición te debe impedir conocer al maestro o tocar el borde de su manto. Pero vemos que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él cambió completamente. Es decir, esta oportunidad que el Señor te ha dado no te va a dejar igual. Yo he aprendido algo, que cuando Jesús llega a un lugar es para transformar, para cambiar, no para dejar las cosas igual. Aprovecha esta oportunidad para que puedas experimentar de ese cambio que el Señor ha dado o te ha dado a ti, para que puedas entender que esta es tu prueba de fe. Esa era una prueba de fe para Zaqueo, incluso para la mujer de flujo de sangre. Por eso fue que hizo un paralelo. ¿Por qué? Porque esta es tu oportunidad, esta es tu prueba de fe, para que tú entiendas que de eso va a depender que tu milagro. Porque algún día alguien va a llegar, que es Jesucristo, ¿para qué? Para cumplir y concederte ese milagro y para que tomes esa decisión. A pesar de que Zaqueo se había subido a un sicomoro que representaba una situación de muerte, de que estaba seco, de que necesitaba realmente la intervención del Espíritu Santo, él dijo, la multitud no me lo va a impedir, aún desde mi estatura, aún desde mi condición malévola, dañina, llena de pecado, yo voy a acercarme al trono de la gracia. Por eso yo quiero que tú entiendas, y eso es un llamado a todas las personas. Hay personas que a veces dicen, no, que yo estoy esperando hacer alguna cosa para convertirme. No, eso es mentira, porque el Señor no quiere que tú arregles nada, porque cuando tú crees que necesitas arreglar alguna cosa para convertirte, porque tú estás entendiendo que el Señor no es capaz de transformarte a toda plenitud. A pesar de que te sientas juzgado así, maltratado, rechazado, ve así ante los brazos del Señor. Ve así ante el oportuno socorro, porque por eso fue su sacrificio, para limpiarte y para lavarte. Porque esta es tu oportunidad. Amén. Entonces, esta es la enseñanza en el día de hoy, que yo quiero que tú entiendas. No impidas que la multitud y que nada te impida conocer al Maestro o tocar el borde de su manto. Busca la alternativa, a pesar de que muchos te juzguen, te critiquen y te miren mal desde esa cosa, porque tal vez muchos te van mirando mal, o incluso el que tiene el discernimiento espiritual va a decir, güey, pero se subió, fue en un sicomoro, que los cristianos, especialmente los hijos de Dios, sabemos lo que significa un sicomoro. Pero a pesar de eso, el Señor no le escatimó, porque Él dijo,
Lo hizo desde su condición, lo entiendo, porque eso yo lo puedo cambiar y transformar yo. ¿Pero qué? Pero voy a llegar a transformar y a cambiar su vida. Es decir, él había entendido que Zaqueo lo hizo desde su posibilidad, pero tú debes hacerlo desde tu posibilidad porque esta es tu oportunidad. Amén. Entonces vamos a orar y declarar que esta palabra se establezca en la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Señor Padre, por esta palabra. Te presento este tema en el día de aquellos que están viendo, Señor, este video. Que tú estés entrando en la vida de cada persona y que esta palabra sea un antes y un después, que trasciende el corazón de la persona, que entienda que esta es la oportunidad que tú has dado para con cada uno de ellos, para que tú lo transformes, para que tú lo cambies, para que toque el borde de su manto, para que la multitud ni nada le impida ver al Maestro y adquirir su milagro. En el poderoso nombre de Jesús, declaro esta palabra, Señor, a cada persona que vea este video. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta fue la enseñanza en el día de hoy que el Señor nos dio, y que espero que les sea grabada en el corazón de cada uno de ustedes, que ustedes entiendan que esta es su oportunidad. Esta es tu oportunidad. No la desaproveches. Entiende que esta es tu oportunidad y declara en el nombre de Jesús que tus ojos sean abiertos, que tú entiendas que este es el momento para despojarte de eso que te está impidiendo ver al Maestro y que puedas tocar el borde del manto del Señor. Esta es su ministra Sheila y espero que esta palabra haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Recuerden compartir este mensaje y compartir esta palabra a su familiar, a cada persona que ustedes vean que necesita esta palabra y que puedan compartir este video. Recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan más videos como este, que sé que estarán llenos de palabras de bendición y que una palabra que lo confronte y que les dé la respuesta al problema que tú estás buscando o que estás atravesando. Amén. Y entonces esta es la palabra que el Señor tiene para con cada uno de ustedes y para contigo. Recuerda suscribirte a este canal y no dudes en compartirlo. Que la bendición del Padre sea con cada uno de ustedes y que el Señor lo bendiga en gran manera. Muchas gracias por ver. Aquí su hermana Sheila, su ministra, y que el Señor lo bendiga grandemente. Shalom.